oportunidad de estar aquí nuevamente en su casa después de algunas semanas, ¿verdad? Que no habíamos podido grabar la enseñanza desde aquí, desde la casa del Señor. Sean todos bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Hoy es un día especial porque celebramos el día de Pentecostés, ¿verdad? Hace unos meses celebramos la Semana Santa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora, después de ese gran evento, ahora celebramos el día de Pentecostés. Así que vamos a iniciar, hermanos, con nuestra enseñanza en este día especial y vamos a hacer una oración como lo hacemos siempre y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él bendiga este tiempo de meditación de su bendita palabra. Dios de los cielos, te doy gracias porque tú eres bueno. En esta hora nos ponemos, Señor, a tener la enseñanza de tu palabra, el estudio de tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes, que tú derrames, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, Señor, a toda verdad y a toda justicia, y que esta enseñanza sea la enseñanza útil, Señor, para la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, bendice cada vida, bendice cada corazón que escuchará el mensaje, Señor, de tu palabra. Amén. Muy bien, como les decía, hermanos, vamos a tener el estudio de la palabra en el tema, el ministerio y obra del Espíritu Santo, desde los tiempos bíblicos hasta hoy, ¿verdad? Hay mucho que hablar del Espíritu Santo, hay mucho que decir acerca de esta persona, ¿verdad? Y quisiera en este día hacer un breve repaso a lo largo de la Escritura del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que veamos de que el Espíritu Santo siempre ha estado en acción. Para nosotros, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que dirige el rumbo de la iglesia, que dirige el rumbo de los cristianos, que dirige el rumbo de cada uno de los hijos de Dios, que toma las decisiones necesarias para cada uno de sus hijos, ¿sí? Y es quien da poder también a la iglesia y quien ayuda a cada cristiano a vencer en medio de las circunstancias adversas, en medio de las tentaciones. Hoy quisiera que habláramos brevemente del ministerio y la obra del Espíritu Santo a través de la Biblia y hasta nuestros días. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento siempre estuvo activo. Regularmente cuando hablamos del Espíritu Santo nosotros siempre nos sentamos hacia las épocas del Nuevo Testamento, o creemos, muchos cristianos creen que el Espíritu Santo es algo nuevo, ¿verdad? Que para la iglesia de este tiempo final. Pero yo quiero que veamos brevemente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo activo. ¿Sí? Así es que, por ejemplo, si nos remontamos hasta el inicio de la creación, llegamos a Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la superficie de las aguas. Así que desde que se estaba creando la tierra, desde que todavía estaba en desorden esa tierra, ya el Espíritu volaba la superficie de esta tierra cuando era todo pura agua, cuando no había tierra seca, ¿sí? Entonces, desde este inicio, incluso antes del orden de esta tierra, cuando solamente había, vamos a decir, humanamente caos, ¿verdad? Que no había orden en esta tierra, como lo conocemos hasta el día de hoy, el Espíritu ya estaba moviéndose sobre esta globo de agua que solamente existía así en un principio. Así que efectivamente todo un día era pura agua en este planeta azul que le llaman algunos, ¿verdad? Pero esto es solamente el inicio. Pero quiero que demos importancia entonces que el Espíritu Santo es muy, muy importante porque siempre ha estado, ¿sí? Desde antes que el hombre existiera, desde antes que hubiera vida sobre esta tierra, ya el Espíritu ya existía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios también es eterno. Continuamos avanzando en el tiempo, pasa un tiempo y entonces Dios decide ordenar toda la tierra, decide que en este planeta debe haber vida y que debe haber orden, y empieza a ordenar, y así separa las aguas de la tierra, crea la luz y las tinieblas, el sol y la luna, las estrellas. Luego empieza a crear los árboles, los animales, las aves, los peces, y así va ordenando todos los árboles frutales, la hierba, toda la creación. Y ya cuando ha concluido toda la creación, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así es que desde esta etapa, cuando Él está creando al hombre, donde va a crear a la mujer, está implícito que allí también está el Espíritu de Dios, porque dice: hagamos. Y a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se nos dice que hay un Dios en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así es que nosotros asumimos que cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, también está diciendo que el Espíritu está allí, que el Verbo, que es Jesucristo, también está allí, en medio de esta creación. Así que cuando Dios crea al hombre, también estaba allí el Espíritu Santo de Dios. Avanzando un poco más en la historia bíblica, pasa la creación, las primeras generaciones de hombres. Podemos decir que en todo ese proceso también ha estado allí el Espíritu de Dios. Llegamos hasta la época de los reyes y profetas, ¿sí? Y también en esta época de los reyes y los profetas, también se ha movido el Espíritu Santo. También ha estado allí presente, ¿sí? Cuando Dios había elegido a Saúl, y Saúl, el rey Saúl, o quien iba a ser el rey Saúl,
todavía no creía en su llamamiento, el profeta Samuel le da una serie de señales que iban a ocurrir, ¿verdad?, en su vida en un día. Y Saúl se va a buscar los animales que se habían perdido, y una a una empiezan a ocurrir las señales en su vida, hasta que llega donde hay un grupo de profetas. Y quiero que vayamos nosotros allí al libro primero de Samuel, en el capítulo 10. Libro primero de Samuel, el capítulo 10, en el versículo 10 y 11, que dice lo siguiente: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Aquí se menciona otra vez el Espíritu de Dios, ¿sí? Vino sobre él con poder y profetizó entre ellos, es decir, entre los profetas. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl, entre los profetas? En otra ocasión, el rey Saúl, ya siendo rey, manda unos mensajeros para que le trajeran a David. Y cuando llegaron los mensajeros del rey Saúl, donde estaban unos profetas, también vino el Espíritu Santo. Está adelantito, vamos a ver, primera libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía, estaba dirigiendo al grupo de profetas. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Una vez se menciona al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, que viene sobre, ahora son unos mensajeros, los toma el Espíritu y empiezan también a profetizar. Entonces, estamos viendo que el Espíritu Santo ha estado actuando desde el principio, desde crear al hombre, ha estado a lo largo de la historia. Solamente estos que estamos mencionando son ejemplos, ¿sí? Son pocos ejemplos para decir que el Espíritu Santo no tiene acción solamente en el tiempo presente. El Espíritu Santo a lo largo de la historia ya ha estado trabajando, actuando, ya ha estado sirviendo para el propósito eterno que Dios tiene para con los que van a ser sus hijos, ¿verdad? Y de estos dos pasajes quisiera que yo sacara un beneficio de estas lecturas. Por ejemplo, hay algo que tenemos que darnos cuenta con respecto al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es que el Espíritu Santo, dice, venía sobre los profetas. Hay una, aunque el Espíritu Santo ha estado actuando a lo largo de la historia, podemos ver una distinción entre su actuar en el Antiguo Testamento y su actuar a partir del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, es decir, como que está afuera y viene sobre la persona, la toma para hacer algo. Y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él estará con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, si bien, ahorita vamos a ver otro principio, Él se manifiesta de la manera que Él quiere. Cada cristiano, cada hijo de Dios, desde el momento que acepta a Jesús como su Salvador, desde el momento que sus pecados son perdonados,
desde ese mismo momento viene el Espíritu Santo y empieza a morar en su corazón, y empieza a actuar en su vida, ¿sí? Y entonces es un poco distinto. Muy bien. Entonces, número 2, otra cosa que nosotros podemos ver aquí es que el Espíritu Santo venía también sobre hombres comunes, ¿verdad? Sobre hombres comunes, como en el caso de los mensajeros, ¿sí? Y esto nos da a entender también de que el Espíritu Santo elige, selecciona a quienes Él quiere que hagan algo para Dios, ¿verdad? A veces como que nosotros vemos que Dios el Padre tiene acción, ¿verdad? Y que el Hijo tiene un tipo de acción, y a veces se demerita un poco a la persona del Espíritu Santo, pero tanto aquí vemos como Él vino sobre Saúl, que fue un hombre que era escogido por Dios para una labor específica, pero también vino sobre aquellos mensajeros, porque así lo quiso el Espíritu Santo, así lo quiso hacer. Ahora, en el Nuevo Testamento, también el Espíritu Santo es una persona que toma acción directa sobre el destino de la iglesia, porque, por ejemplo, se narra en el libro de los Hechos que dice el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he elegido, ¿verdad? Entonces, desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento es congruente la Escritura hablando del Espíritu Santo, también en el sentido de que el Espíritu Santo ha estado también dirigiendo el destino de la iglesia, y Él toma sus propias decisiones. Por lo tanto, es una persona que decide. No es solamente una fuerza, aunque tiene poder. No solamente es una energía, aunque Él da movimiento espiritual a la iglesia, Él da vida, ¿sí? Y los profetas, por último, la tercera cosa que vemos es que los profetas profetizaban por medio del Espíritu Santo, o por acción de el Espíritu Santo. Es decir, los profetas sí profetizaban. Hay una forma muy específica de actuar de los profetas del Antiguo Testamento, pero siempre fue bajo la influencia del Espíritu Santo, por voluntad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender esto, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, también el Espíritu Santo es el que por su voluntad debe hablarle a la iglesia. Si ha habido tantos errores y se malvé muchas veces el asunto de la profecía, es por el mal funcionamiento de este don entre la iglesia. ¿Por qué? Porque posiblemente un hombre, una mujer, alguien que recibe el Espíritu Santo y tiene algún don, como el don de la profecía, llega a creer que el don es suyo, porque se dice: ay, tal hermano, tal hermana tiene el don. En cierta forma sí, pero no en el sentido de que es una posesión personal, sino es correcto en el sentido de que el Espíritu Santo, a través de su vida, ejerce tal don. El don no le pertenece a las personas, el don es del Espíritu Santo, y Él lo ejerce entre la iglesia de la forma que el Espíritu Santo quiere, de la forma en la que Él lo decide. Esas tres cosas son importantes que nosotros lo veamos. Entonces, regresando a la hora del ministerio, el Espíritu Santo ha estado activo desde el principio. Ya lo vimos en la creación, en los hombres, en los establecimientos del reino, durante la época de los profetas. El Espíritu Santo siempre ha estado activo. Eligió a hombres como David. Cuando David fue seleccionado de entre sus hermanos, vino el Espíritu Santo, sí, y lo ungieron con aceite, pero vino el Espíritu Santo sobre él.
¿sí? Ahí está, se menciona nuevamente al Espíritu Santo de Dios en la vida de David. Se menciona de Juan el Bautista, ¿sí? Que dice la Escritura que Juan fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? También Lucas 1:15. Y entonces también estos pasajes nos dicen que ya muy cercano al Nuevo Testamento el Espíritu Santo seguía actuando, ¿sí? Aunque si bien quizás la figura más central ha sido la figura de Jehová o de Dios Padre a lo largo del Antiguo Testamento, sin embargo, estamos viendo que la persona del Espíritu Santo realmente estuvo muy activa también todo el Antiguo Testamento. Y así llegamos al libro del profeta Joel, donde el Señor anuncia a través del profeta Joel que llegará el día cuando Él derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, ¿sí? Sobre todas las personas, que Él derramará de su Espíritu Santo sobre hombres libres, sobre hombres esclavos, ¿verdad? Sobre ancianos, sobre jóvenes. Unos iban a tener visiones, otros iban a tener sueños. Entonces, hermanos, para decir que llega el momento que ahora Dios dice, no solamente va a venir el Espíritu en el momento así, idóneo, cuando sea necesario, sino que viene un momento cuando el Espíritu Santo va a venir sobre cada persona que venga a ser parte de mi pueblo. Ya ahí está tomando en cuenta no solamente a los judíos, sino está tomando en cuenta también el tiempo en el que los gentiles, es decir, todos los no judíos, vinieran a ser parte del pueblo de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento. Ya vimos un breve resumen, ¿no?, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Llegamos al Nuevo Testamento y se empiezan a ver pequeñas señales, advertencias de que está cerca la venida del Espíritu Santo. Así que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando se anuncia, Mateo 1:18, se anuncia el nacimiento de Jesús. Yo quiero que vayamos allí rápidamente. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos la influencia una vez más del Espíritu Santo en la concepción del Salvador del mundo. Porque sí, Jesús fue un hombre, 100% hombre, ¿sí? Pero también era santo, era limpio. ¿Por qué? Porque no ocurrió su gestación de una forma totalmente natural, por unión de hombre y mujer. Ocurrió porque vino el Espíritu Santo sobre María, hizo una acción sobre su cuerpo y se empezó a gestar la vida. 9 meses, y después nació el Salvador del mundo, siendo un hombre, pero un hombre diferente. Allí ya se habla por primera vez del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero todavía no está en plena acción, tan centrada en el Espíritu Santo, pero ya se menciona por primera vez la acción del Espíritu Santo. Posteriormente pasan los años. Este es cuando fue gestado el Salvador del mundo. Más adelante, al inicio de su ministerio, cuando va al Jordán para ser bautizado, entonces Jesús
lo bautiza Juan el Bautista, sale del agua Jesús, y dice la Escritura que descendió del cielo el Espíritu en forma de paloma. En forma de paloma. Y luego más adelante nos dice en 4:1 que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Una vez que Jesús va a iniciar su ministerio, entonces es fortalecido y es lleno del Espíritu Santo, y de esta manera Jesucristo, siendo 100% hombre, no apela a la parte de Dios para ejercer su ministerio, sino lo hace con vamos a decir, desde el punto de vista humano, dependiendo de todo lo que usted y yo necesitamos depender del Espíritu Santo para hacer lo que tengamos que hacer sobre esta tierra. Continúa el ministerio del Espíritu Santo, y entonces llegamos a un punto cuando Jesús, ya a lo largo de su ministerio, en 2 o 3 ocasiones anuncia, dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no va a venir el Espíritu Santo. Y les conviene porque cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad, a toda justicia, y les recordará todas las cosas que sean necesarias. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, ya anticipa que viene la época, o que viene la era en la que el Espíritu Santo se estará manifestando, en la que el Espíritu Santo estará actuando. Ya no voy a estar yo, pero vendrá otro Consolador. ¿Quién es ese nuevo Consolador? El que iba a hacer la labor que Él hacía con sus discípulos, el Espíritu Santo. ¿Por qué era mejor? Porque Él tenía ciertas limitantes humanas. Aunque podía ir de un lugar a otro, aunque podía quedarse aquí y caminar sobre la mar, sin embargo, por su limitación del tiempo y espacio humano, no podía estar en 2 lugares a la vez, con 2 grupos a la vez. Pero el Espíritu Santo de Dios, el cual iba a venir de una forma espiritual, Él sí puede estar con todos los creyentes alrededor del mundo al mismo tiempo. ¿Sí? Y Él sí lo iba a poder hacer. Por eso era más conveniente que viniera este nuevo Consolador. Jesucristo es crucificado, luego resucita de entre los muertos. Llega el momento que se narra en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se narra en el libro de los Hechos, que Jesús asciende al reino de los cielos, pero les dice: miren, no se vaya cada uno a su casa, regresen a Jerusalén y no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, el cual es la promesa del Padre que escucharon de mí. Esperen al Espíritu Santo, esperen al Espíritu Santo. No, quédense en Jerusalén hasta que tengan ese poder de lo alto. ¿Para qué? Para que cumplieran con esa labor que Él les había encomendado, de ir y predicar, de ir y enseñar, y de bautizar en el nombre de Jesucristo. Muy bien, entonces el Espíritu estaba esperando el momento indicado. Nadie sabía, ¿sí? Jesús solamente les dijo: vayan y esperen. ¿Cuánto tiempo? No les dijo cuánto tiempo. Solamente los discípulos sabían que debían esperar la venida del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sucedió? Jesús
Después de la resurrección se anduvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días, así lo dice el mismo libro de los Hechos, ¿verdad? Hasta que ascienden. Después los manda a Jerusalén y sus discípulos regresan aparentemente al aposento alto y allí están esperando la venida del Espíritu de Dios. Pasa un día, 2 días, 3 días y están esperando. Un rato están orando. Yo creo que los primeros 2, 3, 4, 5 días estaban con mucho ánimo esperando, pero pasaron días y no es que perdieran la esperanza. Jesús nunca les mintió, pero la emoción humana siempre con el pasar del tiempo tiende a menguar, ¿no? La parte emocional, pero queda la convicción. Y estaban con convicción y estaban esperando lo que hoy nosotros llamamos el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, antes de continuar con la narración de la llegada del Pentecostés, creo que es importante que les mencione qué es el Pentecostés, porque hoy en día para nosotros Pentecostés es, ¿verdad? El nombre que lleva una iglesia, es una iglesia Pentecostés, o es un título que puede tener un cristiano, es un cristiano Pentecostés o pentecostal, como se dice en unos tiempos, ¿verdad? Es pentecostal. Pentecostés hasta cierto punto se le ha asignado un valor de nombre propio para el Espíritu Santo de Dios, pero realmente no es un nombre propio. El Pentecostés hace referencia hacia el Espíritu de Dios, pero no es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es realmente la palabra Pentecostés no es sinónimo de Espíritu Santo verdaderamente, aunque así se le asignó con el tiempo. ¿Qué era Pentecostés originalmente? ¿Qué es lo que es realmente el Pentecostés originalmente? La palabra Pentecostés, hermanos, hace referencia a una de las 3 fiestas más importantes del pueblo de Israel. La primera era la fiesta de la Pascua, en la cual se celebraba la muerte del Cordero de la Pascua, ¿verdad? Que se conmemoraba también la salida de Egipto, ¿verdad? El pasar por alto de los primogénitos. Muy bien. La segunda fiesta era la del Pentecostés, ¿sí? Que así se le llamaba, la del Pentecostés. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. Eran las 3 grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Esta fiesta del Pentecostés, que era la segunda de las fiestas, vamos a llamarlo así, tenía 3 nombres. A su vez se le llamaba de 3 formas distintas a la misma fiesta del Pentecostés. Número 1 era la fiesta de las semanas. Si de repente ustedes han leído la Biblia y escuchan que la fiesta de las semanas y se revuelve con tantas fiestas, ¿verdad? A esta fiesta del Pentecostés se le llamaba también la fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después de la Pascua o 50 días, ¿sí? Pentecostés, por eso es 50 días o 7 semanas después de la Pascua. Lo pueden encontrar ustedes en Éxodo 34, 22, Deuteronomio 16, 10 y 16 y Segunda de Crónicas 8, 13. Son referencias bíblicas. El otro nombre que se le daba al Pentecostés también era fiesta de la cosecha, porque tenía lugar al final de las cosechas. Cuando ya se terminaban las cosechas, que era aproximadamente 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta de la cosecha, que era el mismo Pentecostés, es otro nombre de la misma fiesta. Y el tercer nombre es Día de las Primicias. ¿Por qué?
porque en ese día, ¿sí?, se hacía un pan con trigo, con harina de trigo de las nuevas cosechas, y se daba una primicia de esos primeros panes, ¿sí?, que se habían preparado con esa harina de esa nueva cosecha, y de esta manera se le agradecía a Dios. Y entonces, como parte de esta fiesta, todo varón debía presentarse delante del Señor con su ofrenda, ¿verdad?, para agradecer por la cosecha que les había dado y dándole gracias porque habían sido hacía muchos años libres de una esclavitud allá en Egipto. Entonces, es claro que la palabra Pentecostés en sí no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Viene a ser un símbolo, o se le viene a asignar el título de Pentecostés al Espíritu Santo, porque, regresamos a la narración de la historia, estaban los discípulos esperando que se cumpliera lo que Jesús había dicho. Estaban esperando que se cumpliera lo que Jesús había dicho. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y estaban allí esperando: Señor, manda el Espíritu, Señor. Se preguntaban unos a otros: ¿qué día vendrá el Espíritu? ¿Qué día vendrá el Espíritu de Dios? Y se estaban preguntando y preguntando y preguntando, y entonces llega el momento, un día de espera como cualquier otro, estando en ese lugar alrededor de 120 personas reunidas, siendo alrededor de las 9 a las 12 del día, no era más allá de las 12 del día, ¿verdad?, por la referencia que nos da el libro de los Hechos. Y dice, era el día de Pentecostés. Habían pasado 50 días desde la Pascua, y ese día se iba a celebrar el día de las cosechas, la fiesta de las semanas, ¿sí?, o el día de las primicias, que todo significa Pentecostés. Y ese día era el día de la celebración, cuando estando sentados esa mañana allí, de repente dice la Biblia que eran como 120 personas, alrededor de 120 personas, cuando de repente vino como un estruendo de un viento recio. Vino así como un soplo de un viento estruendoso, que se escuchaba muy intenso, ¿verdad? Que quizás pensaron que iba a llover, pensaron que iba a suceder algo distinto, a no ser algo que ellos no se esperaban, ¿sí? Y entonces dice, estaban ellos sentados, porque alguno pensará, a lo mejor estaban de postrados, de rodillas, tirados en el suelo, pero claramente Lucas nos dice en el libro de los Hechos, pues, que estaban sentados. Posiblemente había alguno por allí arrodillado o postrado, no sé, pero Lucas dice que estaban sentados esperando la venida del Espíritu Santo, cuando vino este estruendo, y de repente este viento como que golpea la casa, se mete y llena ese lugar donde estaban reunidos todos estos discípulos, y dice que inmediatamente se les aparecieron pequeñas llamas como de fuego. Dice como de fuego, pero no quiere decir que era fuego. Era un fuego espiritual, era un fuego distinto, era el fuego del Espíritu Santo. Por eso en muchas representaciones del Espíritu Santo, además de paloma, se representa como un fuego especial, ¿sí? Un fuego diferente, un fuego que todo aquel que lo ha sentido un calor, algo que está dentro de sí, pero a la vez no quema, es algo diferente, que solamente aquel que lo experimenta
puede saber de qué se está hablando. Entonces, hermanos, vino el Espíritu Santo, pero hay algo importante. Yo sé que hay otras iglesias, hay otros hermanos que están celebrando hoy el día de Pentecostés, pero hay uno importante, ¿sí? Para aquellas iglesias que estamos buscando el derramamiento del Espíritu Santo, que estamos buscando que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, que el Espíritu Santo se mueva. Y es que, tenemos que esperar el tiempo del Espíritu. Acuérdense que es una persona. Número 2, dice el libro de los Hechos, en Hechos 2:1, que los hermanos, esos 120, estaban unánimes juntos. Es decir, la palabra unánimes, es decir, estaban unidos en un pensamiento, estaban unidos en un propósito, estaban con convicción de lo que estaban esperando todos. Y esto es importante, ¿sí? El Espíritu Santo puede venir sobre uno o dos, pero si una iglesia quiere ser una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, como iglesia, tiene que estar en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Porque muchas veces en una congregación, a veces hermanos, vamos a hacer tal proyecto, vamos a hacer tal actividad, y unos se comprometen, 2 o 3, y hay otros que, pues hay que lo hagan otros. No están en un mismo pensamiento, no están en un mismo sentir. Y algo que ocurrió es que esta iglesia que recibió todos, 120, el Espíritu Santo, sin faltar uno de ellos, eran personas que estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo pensamiento, con unas mismas ideas, no era diferente para ellos. Entonces, estaban esa mañana, el día del Pentecostés, de los panes, de los tabernáculos, el día de la cosecha que se iba a celebrar. Y esa mañana precisa del día de Pentecostés, vino un viento recio, golpeó la casa, entró en el lugar, golpeó los corazones, golpeó la vida y se apareció en cada uno con una señal, una pequeña llama, como si fuera de fuego. Aquellos que lo vieron así como pequeñas llamas de fuego. Y entonces, ¿qué ocurrió? Después que aparecieron las lenguas como de fuego, dice la Biblia, también empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar en otras lenguas. Yo sé que entre los cristianos evangélicos más tradicionales y los cristianos evangélicos pentecostés hay alguna diferencia, ¿no?, en cuanto al actuar del Espíritu Santo. Pero nosotros que creemos en el mover del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, creemos en el hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo dirija a aquella persona que le da el hablar en otras lenguas, ¿sí? Entonces, porque la Biblia sí es claro, la Biblia es claro en lo que está diciendo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Para hablar las lenguas, ellos no hicieron nada. Es una acción del Espíritu Santo sobre la vida de aquellos que están hablándolas, ¿sí? Para la palabra lengua
se usa la palabra glosa. Y la glosa, la palabra glosa, que es lengua, puede tener 3 significados distintos o 3 aplicaciones distintas de acuerdo al sentido de la oración, de la frase en la que se está hablando. Número 1, se usa como glosa, como para definir un órgano de hablar, es decir, la lengua física que está entre la boca. 2, como un idioma humano, como el español, como el inglés, hablar alemán, hablar francés, hablar chino, ¿verdad? Hablar coreano. Son lenguas humanas, también son glosa. Pero también glosa se usa como algo que se expresa espontáneamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Es decir, yo hablo naturalmente, por nacimiento hablo español. Pero si el Espíritu Santo quisiera, conforme a su propósito, viene sobre mí y me hace hablar una nueva lengua, una lengua distinta, que yo nunca he aprendido, que nunca la he estudiado, y la hablo con tal fluidez que no sé, una persona que hable ese idioma, si yo hablara alemán, una persona alemana no distinguiría que yo no soy alemán, porque hablaría perfectamente ese idioma. Precisamente me viene a la memoria la historia de un hermano misionero que fue invitado a predicar a Alemania. Él era norteamericano, y entonces él, estando en la predicación, fue tomado por el Espíritu. Llevaba su enseñanza, su predicación, y tenía su traductor, y él hablaba y el traductor le traducía al alemán y así. Pero de repente ocurre que viene el Espíritu Santo con una fuerza sobre él, y él empieza a predicar en lenguas. Él empieza a hablar en lenguas. Y llega el momento que ya se hace el llamado para si alguno quería aceptar a Jesucristo, y pasaron algunos. Dentro de ellos pasa una persona que al final del servicio se acerca a él y le empieza a hablar, pero él no le entendía. Y entonces llama por ahí al traductor, y viene el traductor y le empieza a traducir al inglés lo que le decía ese hombre alemán. Y le decía que él había creído, porque le había entendido perfectamente el mensaje de Jesucristo a través del idioma alemán perfecto que él había hablado. Y entonces, de hecho, el alemán se sorprendió cuando el misionero pues no le entendía lo que le estaba diciendo. No, estaba desconcertado el alemán, porque él le había escuchado hablar el evangelio en su propio idioma. Pero el hermano norteamericano no hablaba alemán. Esto es la manifestación del don de lenguas en un sentido práctico. Entonces, para no extenderlo más, ¿verdad? Recibieron el Espíritu Santo, se le aparecieron las lenguas ahí ese día, en ese aposento, a esos 120, y empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Sí? Empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió allí? Que la gente se empezó a amontonar, a reunir alrededor de ese lugar para ver qué era lo que ocurría. ¿Qué era lo que ocurría? Que 120 estaban hablando muchos idiomas. Tal es el caso que dice el libro de los Hechos, que los que estaban ahí dicen, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? Estaban sorprendidos y decían, ¿no son galileos? ¿No todos son locales? Dice, ¿cómo les oímos hablar en nuestras lenguas de nacimiento? Que había de muchos países del mundo conocido de la época, estaban en Jerusalén. Dice, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Aquí encontramos algo también muy interesante.
Nosotros como Pentecostés hemos asumido que el don de hablar en lenguas es algo muy importante, y sí es algo muy importante. Pero hemos pasado por alto que el hablar en lenguas también tiene un sentido práctico. Hay cristianos que se sienten afectados porque a lo mejor ha pasado, ellos, hablando de los que son fervientes, ha pasado un tiempecito que no han hablado en lenguas, y será que se preguntan si se han enfriado espiritualmente, se preguntan si qué ha pasado con ellos. La realidad es que la Biblia nos muestra, la evidencia bíblica nos muestra que en el bautismo en el Espíritu Santo, efectivamente, en las veces que se menciona en la Biblia, ocurre con el hablar en otras lenguas. Pero también encontramos que ese día, el primer día del Pentecostés, el hablar en otras lenguas tuvo un propósito práctico. ¿Cuál era ese propósito práctico? Dar a conocer las maravillas de Dios en el idioma que esas otras personas ocupaban escuchar. Porque sucede esto, miren, cuando una persona, por ejemplo, si yo predico en español y un traductor traduce al inglés, en la traducción al inglés se pierde parte del sentido que tiene en español mi mensaje. Así es, cuando predica un norteamericano y se traduce al español, parte del sentir, del sentido de la predicación se pierde a la traducción, porque los idiomas no son iguales. Entonces, el hablar en otras lenguas, las maravillas de Dios, tenía el sentido de decirles con claridad y precisión a estos hombres de otros países qué era lo que el Evangelio tenía para ellos. ¿Sí? ¿Qué era lo que el Evangelio tenía para ellos? Así que en ese, algunos también se burlaban, ¿no? Algunos no estaban con esa expectativa de saber. Había otros que se empezaron a burlar, dicen, están borrachos. Se pone de pie el apóstol Pedro y dice, no, aquí no hay ningún borracho, es temprano para que haya borrachos. Dice, esto es lo que se prometió por el profeta Joel, que se está cumpliendo el día de hoy. Y empieza a dar un mensaje, y al final se entregan alrededor de 5,000 personas. Se convierten en esa predicación del apóstol Pedro. ¿Sí? Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Rápido, hizo que creciera el cristianismo en un solo instante. Entonces, hermanos, para decirles que este día nace lo que es propiamente la iglesia cristiana, y nace bajo la influencia y nace bajo el poder del Espíritu Santo. Las iglesias pentecostés seguimos creyendo que el Espíritu Santo de Dios se sigue manifestando tal como entonces, hoy en día. Tal como ese día del Pentecostés, todavía el Espíritu Santo se sigue manifestando hoy. Así como el Espíritu Santo se movía en los primeros días del cristianismo, así el Espíritu Santo todavía se sigue moviendo y se quiere mover hoy en la iglesia de hoy en día, del siglo XXI. Todavía el Espíritu Santo se quiere mover. Ahora, pasó el tiempo, hubieron tiempos de persecución, hubieron tiempos en los que el cristianismo se volvió oficial y perdió el fuego del Espíritu Santo. Estaba a punto de morir. Después, en 1900, alrededor de 1900, viene un despertar misionero del Espíritu Santo y se empieza a extender el Evangelio a muchas regiones a través del movimiento misionero, y es el Espíritu Santo actuando. En esa época también surge el movimiento de la santidad, que fue un movimiento muy importante, movimiento impulsado por el Espíritu Santo, y es
donde surge el pentecostalismo. Finales de los 1800, principios hasta mediados de los 1900, fue un mover explosivo del Espíritu Santo que hizo que pequeños movimientos cristianos de una congregación en menos de 100 años llegaran a ser movimientos mundiales. Movimientos mundiales. ¿Por qué? Por el mover del Espíritu Santo, no por las elocuentes predicaciones, sino porque el Espíritu Santo iba haciendo lo que la iglesia en sus inicios hacía a través del Espíritu Santo. Sanaban enfermos, echaban fuera demonios, se amaba al prójimo y se ayudaba al prójimo. Y así se extendió el movimiento del evangelio cristiano pentecostés. Y así llega hasta nuestros días. Hoy en día, el Espíritu Santo quiere seguir actuando, pero llegamos a una etapa donde la iglesia está afanada en los bienes de este mundo, está afanada en las comodidades de este mundo, está preocupada por cuestiones que no tienen que ver con el reino de Dios. Y por consecuencia, pues el Espíritu Santo no tiene un lugar preponderante en iglesias pentecostés, tradicionalmente hablando. Pero yo creo que el Espíritu Santo hoy en día quiere actuar. Yo creo que el Espíritu Santo hoy en día todavía se quiere manifestar. Pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo: vuélvenos a ser como aquella iglesia que te recibió aquel día estando esperándote. Hoy en día las iglesias no están esperando el mover del Espíritu Santo. La iglesia está esperando que se mueva la bendición de Dios. O la bendición de Dios, ¿verdad? Se habla de un evangelio sentado en la comodidad humana. No se habla de un evangelio sentado en el Espíritu Santo y esparcir la palabra de nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo sigue estando dispuesto. Y yo sé que es la mayoría del cristianismo que está apagado, pero no es todo. Yo sé que hay pequeñas iglesias, pequeños grupos que están luchando, que se están esforzando. Y yo sé que todavía después de esta situación mundial que está pasando, habrá iglesias que despertarán de ese adormecimiento, habrá iglesias que despertarán de esta situación de crisis emocional y espiritual que ha estado viviendo, porque se va a dar cuenta que no importa cuánto dinero tengan, no importa cuántas posesiones tengan, ante una situación como la que está viviendo, no se puede sobornar, no se puede comprar, no se puede pagar por la salud. Sin embargo, es sabido por todos los que conocemos el mover del Espíritu Santo, cómo Dios ha librado a través de las épocas, con el poder de su Espíritu Santo, ¿sí?, a muchos hijos de situaciones adversas. Pero necesitamos mover al Espíritu Santo, necesitamos volver al Espíritu Santo. Hoy celebramos al Espíritu Santo que se derramó el día de Pentecostés. Vino como un viento recio, se manifestó como una llama de fuego. Y hoy quiere venir el Espíritu Santo una vez más, como un viento recio. Yo creo que Él quiere mover la vida de su pueblo. Les invito, hermanos, que oremos en esta hora y digamos al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Les invito a ponerse de pie o a doblar sus rodillas, como ustedes gusten.
y que le digamos al Señor, ten misericordia de nosotros, le digamos, ven, Espíritu, ven. Señor de los cielos, te damos gracias por este tiempo de meditación, te damos gracias por este tiempo de reflexión, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tus hijos. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de cada uno de ellos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo. Necesitamos una vez más la influencia de tu Espíritu Santo. Esta iglesia de los últimos tiempos, el tiempo de la iglesia tibia, Señor, necesitamos ese colirio espiritual que es tu Espíritu Santo para ver nuestra condición y buscar, Señor, que tú cambies nuestras vidas, que tú cambies, Señor, nuestra forma de creer, que tú cambies nuestra forma de fe. Estamos en tus manos, estamos en tus manos. Gracias, 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 Señor. Si alguno, Señor, fue un día ferviente en el Espíritu y se ha dado cuenta que su vida se ha ido apagando, avívale, aliéntale, confórtale, Señor. Dale nueva vida una vez más. Dale nueva vida una vez más. Espíritu Santo, ven, ven a cada corazón. Espíritu Santo, ven, ven a cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra se grabe con letras imborrables en nuestra mente, que tu palabra la atesoremos en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, la vivamos día a día. Gracias, gracias te damos, Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Gracias, gracias, Señor. Amén. Vamos a ser despedidos, hermanos. Le doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de hablar esta enseñanza y hablarlo desde aquí, desde la casa del Señor, ¿verdad? Dios así lo quiso y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por último porque hoy es un día muy especial, porque además hoy me permite el Señor estar en su casa. Yo tenía deseo de venir porque hoy me permite el Señor un año más de vida y estoy agradecido con el Señor que me da la bendición de estar en su casa, de compartir la palabra con ustedes desde este lugar, y deseo bendiciones de Dios para mi vida, más de lo que ya me ha dado, con una bonita esposa, con una bonita familia, con una bonita congregación, ¿verdad? Que los que somos parte de esa iglesia, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Él ha sido muy bueno conmigo, ¿sí? Y yo quiero que siga siendo bueno conmigo, quiero ser mejor para el Señor, y les amo a todos y gracias por el cariño y el amor de esta congregación para con un servidor. Amén. Que Dios les bendiga. Leo el pasaje de la Biblia de número 6 que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo servicio. Amén.